Bienvenido a otro episodio de La Verdad Inmutable, un podcast que explora las verdades eternas que se encuentran en la Biblia. Soy su anfitrión Ramón Polanco. Estamos comenzando una serie titulada Enseñanzas Prácticas del Caminar Cristiano, basadas en las bienaventuranzas enseñadas por Jesús en el Sermón del Monte, encontradas en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Jesús compartió enseñanzas contraculturales y no tradicionales que fueron relevantes hace 2000 años y continúan siendo relevantes el día de hoy. Las bienaventuranzas pueden ser desafiantes porque a menudo van en contra de nuestras inclinaciones naturales y los valores que nuestra cultura promueve. Puede ser difícil mirar honestamente nuestras vidas y reconocer las áreas en las que no estamos viviendo según las expectativas de Jesús. Sin embargo, si abordamos las bienaventuranzas con humildad, honestidad y un deseo sincero de crecer, creo que estas palabras de sabiduría tienen el poder de transformar profundamente nuestra perspectiva y prioridades. Hoy estamos en el episodio 1 titulado Bienaventurados los pobres en espíritu, basado en Mateo capítulo 5 versículo 3, que dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús pronunció estas palabras en el Sermón del Monte, estaba hablando a una multitud diversa de personas, desde sus discípulos hasta los religiosos, los pobres y los marginados de la sociedad. En una cultura donde la riqueza y el estatus a menudo se veían como señales del favor de Dios, estas palabras habrían sido impactantes. Los pobres en espíritu, que Jesús declara benditos, no son necesariamente los pobres materialmente, sino aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Son los que se dan cuenta de que no pueden ganarse el favor de Dios por sus propios méritos, sin importar cuán religiosamente observantes sean. Como el profeta Isaías declaró: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. En el contexto del judaísmo del primer siglo, esta habría sido una afirmación radical. Los fariseos, en particular, se enorgullecían de su estricta observancia de la ley y tendían a mirar con desprecio a aquellos que consideraban menos justos. Pero Jesús voltea este sistema de valores al revés, declarando que son los humildes y los que reconocen su necesidad de Dios los que son verdaderamente bendecidos. Esta enseñanza se hace eco a lo largo de las Escrituras. El salmista escribe: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. En la historia del fariseo y el recaudador de impuestos, en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, Jesús dice que es la humilde oración del recaudador de impuestos, pidiendo a Dios misericordia, porque es un pecador, lo que Jesús considera correcto. El fariseo, en cambio, se jacta de lo bueno que es, pero Jesús no lo aprueba. ¿Pero qué significa ser pobre en espíritu en el contexto de hoy? En una cultura que a menudo valora la autosuficiencia, el éxito y la fuerza, puede ser tentador confiar en nuestros propios recursos y logros espirituales. Podemos caer en el pensamiento de que somos básicamente buenos por nuestra cuenta y que Dios está afortunado de tenernos de su lado. Pero la enseñanza de Jesús nos llama a una actitud diferente, una de humildad y dependencia de Dios. Significa reconocer, como Pablo, que no hay justo ni aún uno, y que nuestra justicia viene solo por medio de la fe en Cristo.
Significa admitir nuestras debilidades y fracasos y acudir a Dios por su gracia y fuerza. Esto no significa que la pobreza material sea un ideal o que no debamos buscar el crecimiento y la madurez espiritual. Más bien, se trata de una orientación del corazón, una constante conciencia de nuestra necesidad de Dios. Es, como escribe el profeta Miqueas, humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Y la promesa para aquellos que cultivan esta pobreza de espíritu es grande. De ello es el reino de los cielos, no por sus propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Como Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Así que seas un nuevo creyente o un cristiano maduro, te animo a abrazar la pobreza en espíritu. Reconoce tu necesidad constante de la gracia de Dios y acude a Él en humilde dependencia cada día, porque es en esa pobreza de espíritu que encontramos la verdadera riqueza y bendición del reino de Dios. En el próximo episodio veremos lo que Jesús tiene que decir sobre los que lloran. Y antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta. ¿Sobre cuáles temas necesitan escuchar? Hasta la próxima. Y no olvides, si tienes alguna pregunta, la mejor manera de enviarla es grabando tu voz junto con tu nombre, mencionando de dónde nos estás contactando usando tu teléfono celular y enviar la grabación al correo podcast verdadedios.com.